2012ko otsailaren 10ean eginiko ezohiko osoko bilkurari dagokien akten onespena bidezkoa bada. Zerbait aipatzeko akten inguruan, bai, Juan Carlos. Yo no lo sabo, pero no la verdad oye que no voy a comentar nada. Ebazpenen berri ematea, alkatearenak, 99 zenbakitik 123 zenbakira biak barne, zinegotzi delegatuenak, 159 zenbakitik 312 zenbakira biak barne, eta tokiko ordu batzarrarenak. Zerbait aipatzeko, bozera baino partetik. Zer? Beraz, 3. puntura pasako bera, proposamena. Udaldetekri eta provintzien Espainiako Federazioan baja ematea. Bien, la Comisión de Presidencia, primero, causar baja a la Federación Española de Municipios y Provincias, segundo, poner en conocimiento a la Comisión Ejecutiva de la FEM para los efectos legales. Refería Coscarratic, Robert de Pacegos. Sí, bueno, en relación a este punto, pienso que tiene varias aristas o varias cuestiones más allá de una lectura simple de derecho. Una de las primeras lecturas que podemos hacer es la utilidad de la Federación Española de Municipios y Provincias, y cabe decir que a la FEM pues, le pasa como a muchas cosas pues, que no ha demostrado su utilidad o la ha demostrado en un grado pequeño. Entonces también como las cosas generalmente en casa, cuando tenemos cosas que no demuestran utilidad, pues las acabamos guardando en un cajón como el mejor de los casos. Pero como decía, esta sería una de las lecturas, en todo caso me empujaría a votar a favor de la propuesta. Pero hay otras lecturas pues, que me resulta que la propuesta sea más problemática. Es decir, nos estaremos planteando la salida de la Federación más allá de su utilidad o inutilidad por el tema de que es la Federación Española. Me cabe la pregunta de si deben demostrar un grado de utilidad o de inutilidad, lo que quiera similar al que ha demostrado la FEM, nos estaremos planteando en este momento con la salida de Eugeni. Entonces, en ese sentido, cabría hacer, espero equivocarme, pero creo que cabría hacer una lectura identitaria de la propuesta que hoy se trae a discusión. Y por hablar en claro, hay gente que se identifica en el identitario como solamente vasca, o gente que se identifica como solamente española. Pues yo pienso que es bueno conservar esa pluralidad y que esa pluralidad de alguna forma no se vea cuestionada por alineamientos identitarios de un signo o de otro. Entonces, como pienso que algo pudiese haber de este carácter identitario en la propuesta, es por lo que tampoco puedo votar a favor de la propuesta. En todo caso, considero que hay experiencias y que hay prácticas donde tenemos que tomar nota en muchos pueblos y en muchas ciudades del Estado español. Entonces yo pido en concreto al señor alcalde que no renunciemos a compartir, a aprender y llegar al caso incluso a enseñar, si es que algo tenemos que enseñar, con otras gentes y con otros municipios del Estado español, y que lo que hoy es una salida de la Federación Española de Municipios y Provincias, en última instancia no sea una renuncia a encontrarnos con muchos municipios y con otras ciudades del Estado español. Alberdi popularrekin, mesedez. Bueno, dice el proverbio anglosajón que cuando cruces el río no cambies de caballo. Es obvio que nuestro ayuntamiento está cambiando de color, ha cambiado ya, está cambiando de perspectiva, está cambiando de dirección. No me parece que este sea el momento para tomar esta decisión. Esta decisión quizás debería tomar al ayuntamiento con un periodo de rodaje más prolongado, en el que sepamos mejor dónde estamos y a dónde nos dirigimos. Son 2.000 euros. No es una locura de dinero, ya sé que a nadie le gusta que se gasten en nada, pero lo cierto es que en la FEM ha estado gente que se ha
que se ha formado, personal de este ayuntamiento, y ha aportado al ayuntamiento. Y el mero hecho de que en esta legislatura, en este año del 2012, no se cambie el ayuntamiento, pues daría un plus de legitimidad al equipo de gobierno, porque le daría una imagen más tolerante. Si un equipo de gobierno de Bildu permanece en la FEMP este año, no son tan encontrados, o tan extremistas, o tan distintos, o tan agudas las aristas. Podría plantearse esto el año que viene con otra visión por parte de todos, y en total serían 2.000 euros. Yo creo que la FEMP aporta. Ya sabemos que Eudel está en la FEMP, pero las actividades de una y de la otra son en cierto modo independientes, y siendo miembros de la FEMP tenemos mejor acceso y mejor conocimiento de las actividades de la FEMP. Por eso nos parece que no es prudente y votaremos en contra de abandonar la FEMP en este día. Vale, la perspectiva. No me da ni la palabra. Nosotros desde el PNV es una de las enmiendas que transaccionamos con el equipo de gobierno en la negociación presupuestaria, porque entendíamos además que este tipo de la FEN, Eudel, este tipo de agrupaciones de municipios nacen con municipios y provincias en este caso, nacen con la vocación de aglutinar a los mismos para dar solución, solventar consultas, dar formación, es decir, mantener un nexo mancomunado entre todos ellos. Entendemos que tanto el objetivo de la FEM como el de Eudel es ese, y entendíamos que había una duplicidad. Desde luego, yo creo que es innegable que tanto cualitativa como cuantitativamente hablando, los servicios que presta la FEM, entendidos los servicios como aportaciones a la vida municipal a la hora de evacuar consultas y demás, y prestación de otro tipo de servicios, son infinitamente superiores a los de la FEM. Es verdad que el dinero no es cuantitativamente relevante, son unos 1.000 y pico euros, pero no es menos cierto que se han suprimido servicios en este ayuntamiento. A mí me viene a la cabeza el del arco en cuestión, que no han sido cuestionados por nadie y que cuantitativamente tampoco suponían un ahorro muchísimo mayor. El destino del dinero son los planes de empleo. No se va a solucionar el problema del empleo en este municipio ni en ningún otro con esa cantidad, evidentemente, pero lo que sí evidencia es la voluntad de quien transó en su momento de incluir la mayor cantidad de dinero posible a ese destino, ¿no? Entendemos, por lo tanto, que se trata de una duplicidad. No tenemos ningún problema en mantener relaciones con el resto de ciudades, ni mucho menos, tanto a nivel estatal como a nivel internacional. Yo creo que prueba de ello hay muchas actuaciones, pero desde luego sí creíamos interesante hacerlo. ¿Y hacerlo cuándo? Pues en el primer ejercicio presupuestario. Si hubiera sido más correcto el año que viene o no, pues bueno, esto dejo a la interpretación de cada cual. Nosotros desde luego nos posicionaremos a favor de la propuesta. Pues nuestro grupo considera que es un grave error dejar la FEM. La FEM, como asociación de entidades de ámbito estatal, representa el 90% de los gobiernos locales y además constituye la sección española del Consejo de Municipios y Territorios.